Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos los objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: Así habla Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Bien, hay una frase que nosotros no sabemos, que dice que todo tiene un propósito en la vida. Yo creo que las lecturas de hoy están marcadas en esa frase: todo tiene un propósito en la vida. El pueblo de Israel, que despreció al Señor, pasó por un tiempo de desolación, pasó por un tiempo de cautiverio, pasó por un tiempo bien fuerte, bien difícil. Yo creo que no se le desea a nadie, pero todo tiene un propósito, y es de que el pueblo entendiera de que Dios estaba con ellos, de que Dios caminaba con ellos, y que de pronto ellos llegaron a un punto donde rechazaron a Dios, que sencillamente lo que Dios hizo fue soltar.
Yo creo que hay momentos en la vida donde tenemos que aprender a soltar. Hay personas que uno los quiere, hay personas que uno los apoya, que uno les ayuda, que uno está siempre ahí con ellos, pero que posiblemente estas personas se vuelven tan desagradecidas, se vuelven tan duras, se vuelven, o sea, tan diferentes que uno dice, mira, yo voy a soltar a esta persona. Y quizás en ese soltar hay un propósito, y es de que esa persona aprenda y valore el amor y el aprecio que sienten por ella. Y eso le pasó al pueblo. El pueblo en su desolación entendió que Dios sí caminaba con ellos, entendió que Dios sí los quería y de que siempre estaba pensando en ellos, aunque obviamente fue temporal porque después volvieron a fallar. Pero yo creo que la enseñanza es, nunca te sientas abandonado por Dios. Quizás en algún momento de la vida le tocó soltarte porque estabas o estábamos tan rebeldes, tan desagradecidos, colocando problemas por tantas cosas que Dios dijo, ay, mira, yo te suelto y voy a ver cómo te defiendes. Aquí te espero, ¿cierto? Aquí te espero. Y a veces nos pasa a nosotros así, ¿cierto? En nuestra vida tenemos momentos donde, o sea, yo digo, donde Dios se desespera y dice, mira, yo te suelto y aquí te espero, ¿cierto? Y cuando uno recapacita, uno se dice, wow, ¿yo por qué pasé por esto? ¿Yo por qué hice esto? ¿Sí? ¿Yo dónde tenía mi cabeza? ¿Yo por qué actué de esta manera? Y yo creo que el punto es, provocaste tanto a Dios y lo desesperaste tanto que te soltó, no tenía otra opción, estabas tan rebelde, estabas tan aferrado a muchas cosas que mira, yo te suelto. Entonces, ese es el punto de la primera lectura y yo creo que es una enseñanza para todos. O sea, hagamos siempre el bien, esforcémonos por llevar la palabra de Dios a todos, por sembrar esa bondad y ese amor, pero que también aprendamos o entendamos que hay momentos en la vida donde las personas prefieren tanto la oscuridad que uno dice, mira, yo no me voy a enfermar aquí, yo voy a soltar a esta persona. Yo creo que tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe y nos ayude a cuando tenemos que soltar, porque ese soltar tiene un propósito, todo tiene un propósito. El hecho de que Dios haya soltado al pueblo no significa que lo haya abandonado, significa que le mostró un camino, le permitió un camino para que el pueblo valorara lo que estaba perdiendo o lo que estaba pisoteando, ¿cierto? Que esa es como la palabra, ¿cierto? Entonces, el pueblo está pisoteando a Dios, el pueblo está pisoteando la palabra de Dios. Entonces, yo lo suelto, te quedas sin mí un tiempo y te vas a dar cuenta realmente lo que se pasa, realmente lo que tienes. Esa frase que nos han enseñado por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, yo pienso que a veces Dios nos suelta y a veces nosotros tenemos que aprender a soltar. ¿Por qué? Porque hay personas que no quieren aprender, personas que no quieren aprender, hay personas que se ponen muy caprichosas, hay personas que no valoran lo que uno hace, entonces uno dice, mira, yo lo suelto. Y uno se esfuerza, o sea, uno se esfuerza, uno trata de ayudarlos, bueno, y después lo llaman a uno que grosero o muchísimas situaciones. Pero cuando ya uno suelta, ahí las personas encuentran su propósito. Yo, ¿por qué digo todo esto? Es para que nadie se siente mal, porque si en algún momento has tocado soltar personas, déjenlos, hay un propósito. Si llegaste a ese punto de soltar, es porque la persona tiene que aprender, es porque hay un propósito de enseñanza y ese es el método. Infelizmente hay personas que si no se sueltan no aprenden, porque por más que uno las amarre, las abrace, las acaricie, no van a hacer caso. La única manera de aprender es soltando y ese soltar incluye sufrimiento, abandono, muchísimas cosas, pero ahí hay una enseñanza. Hay una enseñanza, entonces eso es bien importante. ¿Listo? Y al final entender que es que no estamos solos, ¿cierto? Que no estamos solos, pero que tenemos que buscar la luz. Si preferimos la oscuridad, entonces en eso vamos a vivir. Entonces hay personas que hay que soltar, ¿por qué? Porque prefieren la oscuridad y por más luz que les mostremos, no van a entender, van a seguir en la oscuridad. Entonces, mire, yo lo suelto. Si en algún momento prefieres la luz, me buscas, porque Dios es luz y te ilumina. Pero si no prefieres la luz, por más que te ilumine, no vas a querer esa luz. Entonces, ánimo, pidámosle al Señor en esta lectura que nos ayude a entender cuándo tenemos que aprender a soltar, que nos ayude a entender cuándo las personas prefieren la oscuridad y que sigan ahí y a orar para que esos que están en la oscuridad
deseen en algún momento estar en la luz, y es en ese momento donde Dios puede salir al encuentro de ellos. Solo cuando las personas quieren y valoran la luz es el momento más adecuado y el más importante donde podamos decirle: Dios está aquí, Dios los está esperando, Dios sale al encuentro de ustedes. Entonces, ánimo a tratar de buscar siempre esa luz, pero también a soltar a esas personas o esas situaciones que prefieren estar en la oscuridad y son reacios o se niegan a estar en la luz. Entonces, el propósito es: sigan en la oscuridad, encuéntrense con muchas cosas, con un sufrimiento, con un sentido, y cuando aprendan, me avisan para mostrarles el camino de la luz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José.